¿Alguna vez sentiste que estás todo el día ocupado, pero al final no hiciste nada realmente importante? Hoy quiero hablarte de una trampa muy común y muy silenciosa en la que muchos caemos, que es el multitasking. Esta idea de creer que por hacer varias cosas a la vez vamos a rendir más, cuando en realidad lo único que sucede es que terminamos más dispersos, más cansados y menos presentes en lo que hacemos. Y no se trata solo de un tema de productividad, tiene más que ver también con un tema de foco, de energía y de conexión con lo que estamos eligiendo hacer. Mi nombre es Jessica Mraz, ayudo a emprendedores lifestyle que hablan español no nativo y que buscan guía y acompañamiento en su camino emprendedor a la vez que entrenan el idioma. Comparto contenido de alto valor y además ofrezco sesiones de mentoría 1-1 100% en español, diseñados especialmente para una inmersión total en el idioma. Quédate y te cuento más de cómo evitar la trampa del multitasking para enfocarte mejor. Durante años nos vendieron que el multitasking era algo copado, algo bonito, algo para poner en el CV. Y la realidad es que nuestro cerebro no está diseñado para hacer dos cosas que demanden atención al mismo tiempo. Lo que hace es saltar de una tarea a la otra, pero esto lo que implica es pérdida de calidad, de tiempo y de energía. Y esto tiene consecuencias, porque cuando vivís con la atención dividida, también terminás con la energía dividida. Entonces, te cuesta entrar en profundidad en las cosas, vivís de una forma más automática, más superficial, y al final del día te sentís cansado y no sabes muy bien por qué. ¿Cuántas veces estás haciendo 1000 cosas a la vez? Tenés 1000 pestañas abiertas, no sé, por ejemplo, estás respondiendo el celu mientras trabajás o tomando notas mientras escuchas un podcast, todo esto con el celular al lado, pero la realidad es que no estás avanzando más rápido, lo único que estás haciendo te estás drenando. Y eso es lo peligroso del multitasking. Muchas veces parece ser una virtud, pero en realidad es una sutil autoexigencia, es esa cosa de, miedo a no ser suficiente o a no ser productivo, y termina siendo una ansiedad muy disfrazada. Cuando intentás hacer varias cosas a la vez, no solo perdés foco, también perdés profundidad. Y si estás construyendo un negocio que te represente, con un estilo de vida alineado con lo que te gusta, sabes que no basta con tachar pendientes. Hay que estar presente, creativo, conectado con lo que haces. Pero eso no pasa si estás en modo fragmentado, porque cada cambio de tarea, por mínimo que sea, te saca del momento. Y cuanto más salís, más energía necesitas para volver a entrar. Te estarás preguntando, ¿cómo salimos de esto? Una práctica que me ayudó muchísimo fueron las micro decisiones de enfoque, que son pequeños momentos en los que me pregunto, ¿esto que estoy por hacer ahora es realmente lo más importante o estoy escapándole a otra cosa? Y en un mundo que te bombardea con notificaciones y con estímulos, poder elegir es casi un acto rebelde. Es como decirle al mundo, esto es lo que realmente me importa. Y eso te devuelve tu poder. Porque cuando te enfocas, estás eligiendo. Y cuando estás eligiendo, tu vida empieza a cambiar y tus resultados también. Entonces, si venís sintiendo que haces de todo, pero igual te falta claridad o energía, quizás no sea un tema de productividad. Quizás pasa por un tema de menos multitasking y más intención. Si este contenido te hizo reflexionar, contame cómo estás usando tu atención y respondeme esta pregunta. ¿Qué espacio te gustaría recuperar para enfocarte mejor? Y si querés más ideas de valor para tu emprendimiento lifestyle y para tu práctica de español, seguime por acá. Te invito a compartir este contenido con alguien que esté necesitando bajar un cambio y reenfocar. Y acordate, no se trata de hacer más cosas, sino de hacerlas con intención. Nos vemos la próxima.